En este vídeo os voy a enseñar una clase privada de campa que André Bandarra y Gemma me dieron uno de los días durante mi viaje a Portugal. No teníamos mucho tiempo ya que mi avión salía justo después del mediodía, pero sinceramente fue suficiente para aprender nuevos movimientos de control de vela en el suelo. Bueno, pues después de los vídeos ayer volando en la costa, que me quedé sin batería y no pudimos acabarlo, hoy tenemos la suerte de estar aquí con André y con Gemma practicando un poco de ground handling, un poco de campa. Y le he pedido que me explique, que me enseñe a tocar la punta de las alas en la arena, porque eso es algo que yo no sé hacer todavía, no controlo, que creo que eso me llevará después al hacer el despegue tipo Cobra. Pero de momento vamos a intentar hacer una especie de examen. El examen le he pedido que me haga el Bandarra Test, a ver si soy capaz de aprobar el examen y de pasarlo. ¿Qué piensas, André? Sí, me parece bien. Lo que hacemos normalmente son dos ejercicios. Uno de tocar las puntas al suelo y conseguir volver a la ala arriba sin caerla y sin tener un frontal. Y igualmente hacer lo que llamamos el cuadrado, pero a las puntas al suelo primero, que es un poquito más fácil. Entonces, hacerlo en reverso así es un poquito más fácil para un lado, pero mucho más difícil para el otro. Es decir, si él está de frente es mucho más fácil. Así solo hay que girar la vela a cualquier uno de los lados y venga, vamos a ver qué pasa. ¿Vamos con la izquierda primero? Lo que quieras. Bueno, en la izquierda entonces vamos a mirar a la ala y aquí se veis las bandas no están cruzadas, que este es bueno, tienen que estar abiertas. Igualmente el mando que va a la parte de abajo tiene que estar suelto, así cuanto más próximo esté de la polilla mejor, y todo el control va a venir del freno que está ahí en lo de encima. Y si veis las líneas entre los cajones, sí, las celdas, tiene que estar, si está así como está ahora, vertical, se queda como una cobra, ¿no? Si el ángulo va para abajo, la ala va abajo, y si el ángulo está un poquito para arriba, va para arriba. Si tiras demasiado, como ahora, se puede hacer un stall y se cae. Sí. Así que el ejercicio es intentar tener un poquito de ángulo como ahora, y si continúas, igualmente se va todo arriba y vuelve para arriba. ¿Intentamos levantarla? Sí, y ahora tenemos fraco viento. Si fuera más fuerte consigues hacer todo eso con los frenos, pero podrás tener que correr un poquito en frente de la ala al mismo tiempo que usas el freno. Ven ahora, corre. Un poquito más, vamos. Y ahí está. Bueno, y el ejercicio en sí es hacer 10. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, para ver si realmente lo controlas, porque hacerla 10 veces es diferente de hacerla una vez, ¿no? Desde luego, vamos a probar a la derecha. Y si lo haces todo así hacia la frente es un poquito más fácil. O sea, no vas para el reverso cuando se queda encima de ti. Ahora puedes ir para la derecha y después para la izquierda. Si miras hacia el viento es un poquito más fácil. Demasiada información, ¿no? Sí. Vamos a ver. Roda así. Claro, porque estoy tensando el... Sí, al viento, un poquito más para adelante. Ahí arriba. Entonces tienes la ala al lado así. Sí. Y mucha gente se queda mirando con la espalda al viento o mirando a la ala. Pero la diferencia de peso en el arnés hace diferencia. Si no estás así, si te miras de caras al viento, estoy tensándolo, ¿verdad? Siempre es más fácil porque es como estás haciendo el weight shift cuando vuelas, ¿sabes? ¿Sí? No solo tiras del mando, te pones el peso para un lado y tiras de ese mando, así no tienes que tirar tanto. Aquí es igual, si haces así, le estás haciendo weight shift para allá y freno para acá, entonces no sabe qué hacer. Eso no lo sabía. Se le viras de frente para el viento, ya estás a crear una diferencia de tensión
en las bandas y ya va a necesitar menos freno para venirse arriba. Del mismo modo que si dejo de mirar al viento, la vela se irá al suelo, ¿verdad? Y exactamente, yo hago una demostración que es poner el freno siempre igual, ¿Sí? y después solo haces esto ¿Y con eso lo controlas? y con eso ves que se quiere ir arriba o no, con la misma cantidad de freno. ¿Qué? Ah, un parapente. Tenemos compañía. Así que, hecha la explicación, tocaba ponerse manos a la obra para ver si de verdad había entendido los conceptos. Los primeros intentos no fueron fáciles porque no hacía mucho viento, pero una vez le coges el truco a cargar bien el peso en la banda que toca, la vela sube fácil y rápido. La verdad es que con esta vela no resultaba muy complicado. La Mescal es una vela muy estable y muy fácil de manejar en tierra. Ahí va, quédate con él, porque tenemos evento fraco, necesitas andar un poquito más. Ahí. ¿Quieres que lo haga 10 veces? Me voy a morir. El vento está aquí. Sí. Tú estás aquí y la ala está aquí, ¿no? Y aquí tenemos los hilos y tal. Los hilos están perpendiculares aquí, que significa que tu círculo de control está aquí, en un círculo de vuelta, ¿no? Estás en el límite de lo llamamos la ventana de viento. Ventana de viento, sí. Entonces, si aquí está un poco difícil de levantar la ala y bueno, ya no puedes tirar más del freno porque se va a caer, lo mejor es tirarlo lo que puedes y después no corres hacia adelante y no corres hacia aquí. Mucha gente simplemente tira del parapente, pero lo mejor es como correr en un círculo que tiene el centro aquí. Entonces, si imaginas correr haciendo un círculo, lo que va a pasar es cuando estés aquí, ahora tu ventana de viento está aquí. O sea, la ala está mucho más en lo que llamamos la zona de potencia, la power zone. Entonces, correr en un círculo en vuelta de parapente es mucho más fácil. Poco a poco le iba cogiendo el truco a los movimientos. Además, el sitio que utilizan para practicar es espectacular, en la playa de Foz do Areio, con un viento constante y un espacio casi infinito para moverte con la vela y practicar. That's it. That's the position with your body. Even more, you can twist even more. There you go. So as you're working around the circle, oh, what a difference, eh? So try now the other side and see if it's easier or harder, because I think this is your good side, right? Este es tu lado bueno, el otro es más difícil. En la mano izquierda tiene que trabajar más. ¿Ves ahora cómo está un poquito más de viento? No necesita correr tanto. Ya. Y si te vas ahí donde está Gemma, seguramente estará un poquito más fuerte, que es más fácil. Sí. A ver cómo te mueves. Así mejor. Y cuanto más manos arriba tuvieres para las polías, más fácil es de correr. Al mismo tiempo que André me daba esta clase privada de campa, Gemma aprovechaba para practicar con una vela especial de campa que tienen de Ozone, la Roadrunner. Por supuesto, no me iba a quedar sin probarla, pero antes quería aprobar el examen práctico con la vela grande. Más mano izquierda, mírate al viento. Eso, un poquito más de freno, más, más. Ahí. Ahora viene. Ahí está. Y ahora si te quedas mirando al viento, podías ir directo para el otro lado. Ahí está. Freno. Más. Ándate un poquito para adelante, para el viento. Y eso es. Un poquito más lento te va a ayudar a tenerlo más controlado. Se va muy rápido, se cae mucho y tienes que tirar mucho. Si lo haces lento, puedes usar lo mínimo de freno que necesitas.
Mucho freno. Me he desconcentrado. Sí, normal. Al final, parte de la dificultad de este ejercicio es hacerlo de forma suave, tocando despacio solo la punta del ala y no dejando que golpee ni se apoye completamente en el suelo. Finalmente tuve la ocasión de probar su vela de parapente especialmente hecha para hacer campa, la Roadrunner de Ozone. Si alguna vez has pensado en hacerte con una de estas velas para poder practicar, recuerda que en la web de André y Gemma tienen un pack muy interesante que incluye todo lo necesario para ponerte a practicar. Te dejo el link en la descripción del vídeo. ¿Qué vas a hacer ahora entonces? Bueno, vamos a probar la vela de campa de Ozone, la Roadrunner, que no la he probado nunca. ¿Qué tamaño es esta, André? 14. 14 metros, comparado con la Mescal, que estábamos La mitad, probando, ¿no? que es 26. Ya. Bueno, vamos a ver. Menuda diferencia de vela. Al ser un parapente más pequeño, el control con el mando también es distinto. Esta vela es mucho más reactiva y necesita de movimientos más cortos en los frenos para controlarla, pero como veis es manejable incluso sin tocar los frenos. ¿Qué te parece? Es mucho más fácil. Y no te tira tanto, ¿no? Claro, esta no te arrastra, no me da miedo que me arrastre. Wow. Por eso siempre decimos que toda la gente debería tener una vela pequeña de campa. Desde luego, mira, es que... Súper fácil. Y con esto, André, ¿cuánto viento puedes aguantar para hacer...? Más que una de las otras, hasta los... Bueno, si tu control es bueno, hasta 35-40. Wow. Vamos a Pero probar. inténtala si las puntas al suelo. A Eso, ver. eso te iba a decir. Ahí, quédate ahí, queda. Y ya viene. Ahí. Perfecto. Un parapente de este tamaño es perfecto para enseñarse a desplazarte con él y a aprender a correr sin miedo a que el viento te acabe arrastrando por el suelo. Sobre todo si esto es algo que ya sabes hacer con la vela grande, entonces al coger una más pequeña como esta te resulta súper sencillo. Hace falta correr mucho para poder despegar con estas velas, sobre todo si el viento no es fuerte. De todos modos, hay que recordar que estas velas no están certificadas para volar y únicamente se pueden utilizar para practicar campa en tierra. Can you take off, Gemma? Can you take off? I can try. You can try. It's all so heavy for me. A little bit. Entonces, ¿qué te parece el Roadrunner? Una pasada. La verdad es que es otro modo de practicar. Creo que es importante no solo tener una vela pequeña, pero también practicar con la grande. Claro. Lo que hablábamos, que muchas veces tenemos miedo de usar la vela normal para practicar y hacer campa, pero hay que usarla. La vela está para gastarla y aunque sea arena y se vaya a llenar de arena y se pueda estropear, pero es lo que nos da confianza luego en el despegue. Pero la verdad que una mini vela ayuda mucho también a la hora de practicar ejercicio, sobre todo si hace mucho aire, porque con la vela grande acabas agotado enseguida. Pero la verdad que he aprendido mucho. En una hora. En una hora me voy, al menos, André, me voy con la lección de tocar con la punta de las alas, con el wingtip, de un lado para otro. Me voy con la teoría bien aprendida y ahora tengo que practicarla. Seguir practicándolo mucho con la vela grande. Y la verdad que lo que hablábamos, estábamos aquí ahora practicando con la vela pequeña, se me ha ido hacia un lado. Normalmente yo no habría sabido recuperar eso cuando se te pone en modo cobra. Y ahora mismo he hecho lo que me has explicado antes. El cuerpo mirando al viento, nada de freno en la parte que está tocando el suelo, la otra tensión y enseguida ha subido. Y paciencia. Y paciencia. Así que me voy muy contento. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la lección. Ah, qué bien. Y vamos, totalmente recomendable venir aquí, pasar una semana con vosotros en los retreats que hacéis
Porque si en una hora he sido capaz de aprender esto, no quiero imaginarme en 7 días o 6 días aquí practicando todos los días. Bueno, para el año seguramente lo hacemos. Gracias por la visita. Gracias, hasta luego. Así que, para terminar, os dejo con estas imágenes de algunos de los mejores momentos del día junto con André y Gemma. De nuevo, les doy las gracias por ser tan buenos anfitriones y cuidarme tan bien durante mi visita. Os dejo el enlace a sus cursos de campa en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gemma, Hola, ¿te gustan los ejercicios de campa? me costó mucho.